En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús le respondió, el reino de Dios no llegará aparatosamente. No se podrá decir está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos, llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está aquí o está allá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro de la tierra, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Continuamos, hermanos, con la lectura del libro de la sabiduría. Bueno, ciertamente tenemos que reconocer que somos hombres de nuestro tiempo. Y digo esto porque en muchas ocasiones nos cuesta verdaderamente trabajo tratar de contextualizar las realidades que vivimos. Siempre queremos ver todo desde nuestra propia perspectiva y no somos capaces de abrirnos al hecho de que la misma historia de la humanidad ha ido en un constante cambio, ¿verdad? Y simplemente un hecho claro de esto es cómo nos cuesta trabajo aceptar los cambios de significación. Me refiero precisamente al hablar de la sabiduría. El hablar de la sabiduría a muchos de nosotros como que no es algo que nos agrade o que nos llame la atención. Digo, si alguien nos dijera qué virtud, como aquella pregunta que le hacían a Dios a Salomón, ¿qué virtud quieres que te dé? Yo creo que nadie impediría la sabiduría, ¿verdad? Y digo esto porque normalmente pensamos en ella desde una perspectiva netamente humana. Bueno, el día de hoy escuchamos prácticamente lo que podría ser como la definición de la sabiduría. Y no podemos negar, hermanos, que al escuchar esto, yo creo que si algo surge en nuestra mente y en nuestro corazón es el deseo de que Dios nos dé este gran don, ¿verdad? Porque sabemos que no solamente se refiere, insisto, al poder actuar con una inteligencia, con una sabiduría propia de los bienes humanos, sino sobre todo aprender a ver las cosas con los ojos de Dios. Y desde esta perspectiva, cuando decimos ver las cosas con los ojos de Dios, entendemos entonces la analogía o la relación tan cercana que tiene con la fe. ¿Qué es la fe? Sino ver la realidad con los ojos de Dios, ¿verdad? En medio de toda tempestad, esperar. En medio de toda situación difícil, confiar en Dios. Por ello, hermanos, insisto, creo que si hay algo que debemos de pedir constantemente a Dios es que nos dé su sabiduría. Recordemos, insisto, al rey Salomón, cuando Dios le pide qué bien quiere o qué desea, dice, te daré todos los bienes, todas las riquezas, todo lo que tú quieras, ¿qué quieres que te dé? Y él le dice, Señor, dame sabiduría para guiar, para conducir a mi pueblo. Si recuerdan cuál fue la respuesta de Dios, como no me has pedido nada de lo demás, pudiendo hacerlo, te daré todo. Hermanos, deberíamos de entender esta misma realidad como seres humanos, como padres de familia, como guías de comunidades. Podemos pedirle muchas cosas a Dios, pero yo creo que si algo necesitamos como sociedad actual es que Dios nos dé la sabiduría para saber conducir y guiar a las personas que ha puesto a nuestro cargo. La sabiduría para saber aconsejar y guiar a nuestros hijos. La sabiduría para saber guiar y conducir a todas las personas que ha puesto bajo nuestro cuidado. La sabiduría para saber tomar las mejores decisiones en beneficio de cada uno de ellos. Por otra parte, en el Evangelio del día de hoy escuchamos este pasaje escatológico que nos habla ya sobre el final de los tiempos. Es entendible, hermanos, prácticamente como les decía, de este domingo en noche estaremos celebrando la fiesta de Cristo Rey y con ello pues concluiremos el año litúrgico, ¿verdad? Y bueno, en medio de esta realidad Jesús nos presenta estas imágenes para hablar del reino de Dios. Y a partir de ella podemos tomar dos elementos claros de estas afirmaciones de parte de Jesús. La primera es el hecho de ser conscientes de que el reino ya es una realidad. Es el hecho de entender que el reino ya está presente. Sin embargo, como decíamos hace rato, no puede ser perceptible para quien no es capaz de ver esta realidad con ojos de Dios. Vean ustedes simplemente cómo normalmente tendemos a fijarnos en las cosas negativas, en las cosas malas de la vida.
pero no nos fijamos en las cosas buenas y en los pasos que dejan de manifiesto la obra de Dios. Como que nosotros quisiéramos ver de repente un Dios que llega y acaba con todo y hace una nueva creación o hace una realidad completamente nueva. Y no, hermanos, recordemos, nosotros no somos cosas, nosotros no somos objetos, somos sus hijos. Y Dios busca hasta el último medio lograr la transformación y la conversión de nuestros corazones. Recuerden, Cristo mismo lo dijo, Dios no quiere la muerte del pecador. Entonces, por más turbulentas y malas que se vean las cosas, reconozcamos que Dios sigue esperando por la conversión de cada uno de nosotros. Por ello, hermanos, insisto, aprendamos a ver la obra de Dios en medio de esta realidad a veces tan torcida. Aprendamos a ver que es verdad, hace más ruido un árbol que cae que un bosque que crece. Pero por otra parte, y a partir de esta realidad podemos entender que no hay por qué llenarnos de temor al hablar del juicio final. ¿Por qué? Porque si el reino de Dios está aquí, si Dios ya está obrando, si Dios ya se hizo presente, si la plenitud del reino está aquí ya entre nosotros, entonces ¿por qué deberíamos de tener miedo? El miedo entonces podríamos entender que se refleja cuando decíamos hace rato, cuando no somos capaces de aceptar y entender la obra de Dios y la acción de Dios en este mundo. Cuando no somos capaces de entender que Dios ya está actuando aquí, cuando no somos capaces de aceptar su gracia en nuestras vidas. Bueno, hermanos, pues pidamos a Dios de manera especial en este día que nos ayude a pedir insistentemente la sabiduría. La sabiduría es verdad para saber conducir, guiar a todas las personas que ha puesto a nuestro cargo, pero también una sabiduría que nos lleve en el ámbito de la fe a reconocer el reino de Dios en este mundo y a perder todo miedo en medio de esta realidad. Porque sabemos, insisto, que Dios no quiere la muerte de los pecadores. Dios lo que quiere es su conversión, es la salvación. ¿Por qué? Porque no somos objetos, no somos simples seres, somos sus hijos.